Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor José Arroyo, pastor de la iglesia Nueva Esperanza en la ciudad de Winter Haven, Florida. Y quería compartir contigo una pequeña reflexión de un texto bíblico que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios continúe bendiciendo su palabra. Hace unos días atrás, hace aproximadamente 2 o 3 mañanas atrás, estuve leyendo la palabra del Señor y me encontré con este texto bíblico y meditaba en este texto bíblico y comencé a escribir algunas notas. Y una de las cosas que me preguntaba al principio, una vez que leí este texto bíblico, es cómo da fuerzas Dios al cansado. ¿Cómo da fuerzas Dios alcanzado? Y encontré entre algunas otras cosas que Dios da fuerza al cansado por medio de su palabra. La palabra de Dios nos da fuerza, la palabra de Dios nos da aliento, la palabra de Dios nos ayuda a ver las cosas de una perspectiva diferente. No, a veces estamos cansados, a veces estamos agobiados, a veces la carga del trabajo, a veces la carga de las responsabilidades nos hacen sentir como que no podemos más, como que ya no aguantamos más. Sin embargo, cuando leemos la palabra del Señor, podemos ver el pasado, el presente y el futuro. Comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Cuando leemos las promesas de Dios, cuando leemos la palabra profética y podemos ver en el futuro lo que Dios tiene preparado para nosotros: vida eterna en Cristo Jesús, vida eterna en el cielo con Él. Aleluya. Entonces nos damos cuenta de que esa situación que nos está agobiando en el momento y que nos está cansando, bueno, no es tan grande como nosotros lo hacemos ver en el momento. Entonces la palabra de Dios es una de las cosas que nos da fuerza en el momento en el que estamos cansados. Otra manera en la que el Señor nos da fuerzas es a través del Espíritu Santo, a través del Paracleto, nuestro amigo, nuestro consolador. Él es quien nos dice y nos deja saber cuando el cuerpo necesita ese descanso espiritual, cuando necesita buscar ayuda, cuando necesita buscar de la palabra, cuando necesita buscar más de Dios. Él está ahí ayudándonos, sosteniéndonos, ayudándonos a caminar, ¿no? Para que nosotros no desmayemos en el proceso. Para eso está el Espíritu Santo, para darnos fuerza, para empoderarnos en este mundo que tantas cosas trae a nuestra vida, tantas preocupaciones, tantos problemas, tantas situaciones difíciles, ¿no? Que nosotros tenemos que vivir, cada uno de nosotros las vive. Familiares que fallecen, pérdida de trabajo, situaciones económicas, en fin, problemas con nuestros hijos, problemas con los vecinos, problemas con tantas cosas que nosotros tenemos que experimentar todos los días, que a veces es agobiante lidiar con ellas y llega el momento que nos cansamos de toda esa lucha. Mas, sin embargo, Dios nos da fuerza a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Y una de las cosas que yo me puse a analizar cuando buscaba la palabra del Señor y miraba la forma como Dios nos da fuerza, porque tenía esa inquietud en ese momento cuando leí el texto, ¿no? Era que estas cosas tienen un común denominador. Cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que el Señor les ha dado fuerza a ciertos personajes bíblicos, nos podemos dar cuenta que hay un común denominador entre esos personajes bíblicos. ¿Y cuál es ese común denominador? El común denominador es que esos personajes bíblicos, en este caso podríamos hablar de Elías, podríamos hablar de Sansón, es que ellos en un momento dado reconocieron que estaban cansados y que necesitaban ayuda. En otras palabras, Dios, que todo lo sabe, Dios que es omnipresente, omnisciente, que todo lo conoce, pues obviamente y está en todas partes, pues Dios sabía que estas personas estaban cansadas, pero Dios necesita que tú y yo reconozcamos que estamos cansados y que necesitamos de su ayuda, que necesitamos de su fortaleza, que necesitamos de su palabra, que necesitamos de su espíritu, que necesitamos de su presencia para poder tomar fuerzas nuevamente, empoderarnos nuevamente y poder seguir hacia adelante. Eso fue lo que hizo Elías, eso fue lo que hizo Sansón. Elías, después que estaba en la cueva, él reconoció que estaba cansado, que no podía más, mas sin embargo el Señor le dio alimento y él pudo continuar su travesía. Sansón le sucedió lo mismo. Cuando Sansón sentía que no tenía fuerzas, pidió fuerzas.
Entonces, cuando tú te sientas que no tienes fuerza, mira, recurre a la palabra del Señor, pídele al Espíritu Santo que te dé fuerzas en estos momentos para que tú puedas continuar. Pídele al Señor, Señor, necesito que tú me des fuerza. Esta situación por la que estoy pasando me está agobiando. Esta situación por la que estoy pasando es muy pesada, es muy fuerte para mí y yo solo no puedo, yo sola no puedo. Bueno, pídele fuerza al Señor, pídele fuerza al Espíritu Santo y el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a empoderar para que tú puedas pasar por esa situación y para que tú puedas seguir hacia adelante y puedas ir al próximo camino, a la próxima etapa de tu vida. No te rindas, no te quedes esperando, aleluya, deprimido y triste en un solo lugar. No te aísles del mundo. Mas, sin embargo, lo que tienes que hacer es pedirle al Señor, pídele al Señor que te dé esas fuerzas que tú necesitas para seguir adelante. Y tú vas a ver cómo este texto bíblico de Isaías capítulo 40, versículo 29 se convierte en una realidad en tu vida. Él te va a dar fuerzas. Dios te va a dar fuerzas. Dios te va a dar y te va a multiplicar las fuerzas. ¿Por qué? Porque tú has reconocido que estás cansado. Y cuando tú reconoces que estás cansado, si lo estás, Dios va a venir a rescatarte con fuerzas, te va a dar fuerzas como el búfalo. Y tú vas a ver que esa situación por la que tú estás pasando hoy, en el nombre de Jesús, tú la vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque Cristo te da la victoria. Así que sigue adelante, no te canses y si te cansas, pide ayuda al Señor, que el Señor tiene ayuda para ti en esta preciosa hora. Así que adelante en el Señor y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones.